Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Bueno, como introducción a este sermón de hoy que le he titulado así, Escalera al Cielo, he tenido la bendición, como parte de mi trabajo, algunos saben que soy bivocacional y trabajo para una empresa familiar que es de mi hermana y mi cuñado, y que vendemos productos de dispositivos médicos. Y por producto de ese trabajo, Dios me ha permitido viajar algunas ocasiones a los Estados Unidos a reunirme con algunas de los fabricantes de los productos que nosotros vendemos. Y una de las empresas a la cual representamos encuentra su oficina corporativa en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Y bueno, como parte de las bendiciones que nos ofrecen cuando nos reciben allá, es que nos llevan a hacer diferentes visitas a la ciudad. Y ya en 2 ocasiones, Dios me ha permitido estar en un edificio icónico de la ciudad de Chicago, que ahora le llaman así. Me di cuenta que le cambiaron el nombre. 875 North Michigan Avenue. Anteriormente se llamaba el edificio John Hancock Center. Y ese edificio es bastante emblemático porque es uno de los edificios más altos que hay en Chicago. Es un edificio que cuenta con 100 plantas y aproximadamente mide 344 metros. Bueno, y este servidor de ustedes ha estado ahí. Y he estado en un restaurante que queda en el sótano de ese restaurante, de ese edificio. Y he estado en un restaurante que está en el piso 95 de ese edificio. Por supuesto que es más bonito el que está en el 95. Porque cuando usted sube, que es bien interesante, cuando uno sube en ese ascensor y sube y sube y sube, y llegas y se abre el ascensor y ves un restaurante precioso en el piso 95 que tiene una vista panorámica donde puedes ver toda la ciudad de Chicago y el lago Michigan que está a un costado de este edificio. Una vista excepcional, preciosa y sin duda una gran experiencia. Ahora, este edificio no es el más alto de los Estados Unidos. En Nueva York están los edificios más altos de los Estados Unidos. Y bueno, eso no los conozco ni me he subido ahí, pero al menos para mí fue una experiencia bastante impresionante poder estar allí y haber compartido una cena deliciosa en ese restaurante del piso 95 de la Torre Hancock. En el mundo antiguo existieron las llamadas torres Zigurat, que habían sido construidas en lo que se conoce como la antigua Mesopotamia, una tierra que hoy se conoce en el mapamundi como la nación de Irak. Esta nación de Mesopotamia, esta región de Mesopotamia es muy significativa para la historia bíblica porque el primer patriarca, Abraham, fue originario de esa zona del mundo. Esas torres de Zigurat eran un tipo de templo. De hecho, traje un par de ejemplos, no sé si los muchachos de visuales. Muy bien. Esta es una reconstrucción de un templo Zigurat de Mesopotamia. Y como ven, estos son templos que eran construidos como pasteles de boda hoy modernamente. ¿Lo ven? Que tenían esas secciones como gradas. Eran edificios o edificaciones, construcciones que se hacían con base a piedra y tenían una particularidad. Este es uno ya más en vida real, ¿verdad? Y esta es una reconstrucción de un zigurat. En estos templos habían 2 condiciones. La base se utilizaba como un templo, pero también la cúspide, porque quienes los construían pensaban que al hacer una cúspide en ese santuario, los dioses venían a morar allí. Era un lugar donde para ellos los dioses venían y moraban en esas cúspides. Zigurat significa un sitio elevado, un sitio que unía el cielo
con la tierra. La idea de aquellos antiguos era fabricar una edificación que sirviera como un punto de encuentro, de conexión entre el cielo donde estaban las divinidades, sus dioses, y la tierra. Y como punto de contacto inmediato estaba la cúspide del Sigurat, donde allí moraban los dioses. Justamente de esta conexión entre el cielo y la tierra es de lo que quiero hablarles hoy. Porque la Escritura enseña que uno de los descendientes de Abraham, que posiblemente, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, que posiblemente experimentó y vio edificios como estos en Mesopotamia, tuvo una experiencia espiritual muy particular. Una experiencia que le dio una revelación de cómo Dios conectó el cielo con la tierra. Ese personaje es un nieto de Abraham, el famoso Jacob, el hijo mellizo, porque tenía un hermano, Esaú, ambos hijos de Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca. La Biblia afirma que de esos mellizos el primero en nacer fue Esaú, pero que Jacob salió del vientre de su madre trabando con su mano el talón de Esaú. Jacob, aconsejado por su madre, se disfrazó y engañó a su anciano padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú, con el fin de recibir la bendición del primogénito. En aquella historia, en aquellos tiempos, en aquel momento de la historia, había una bendición particular para los hijos primogénitos. Otro día podemos profundizar sobre esto. Cuando Esaú vino y supo lo que había sucedido, de cómo su hermano usurpó su primogenitura y esa bendición especial, clamó con muy grande y muy amarga exclamación, dijo: aborrezco a Jacob por la bendición con la que mi padre lo ha bendecido. Y dijo: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca, oyendo esto, sugirió a su hijo Jacob que se fuera a vivir a la casa de su hermano Labán y que se casara allí, que se desapareciera, porque sabía que su hermano lo iba a asesinar. La Biblia cuenta entonces que Isaac, ante la noticia de la partida de su hijo Jacob, lo bendijo cuando salió hacia la ciudad de Padán Aram. Y aquí es donde llegamos a la base bíblica que vamos a explorar hoy. Quiero que vayamos juntos al maravilloso pasaje de Génesis capítulo 28 en el verso 10. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice Génesis 28, versículo 10, hasta el 15 leeremos. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Y cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata, una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur
y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, le dijo el Señor. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. La Biblia entonces explica que cuando Jacob salió de casa de su padre, camino a aquella tierra de su tío Labán, lo encontró la noche, el atardecer, y entonces, qué impresionante. Él buscó una piedra y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Pero este sueño no era un sueño común. Y aquí vale la pena solamente un paréntesis pastoral. Porque a lo largo de mi vida pastoral, 17 años, ya casi 18, he recibido muchas consejerías y llamadas telefónicas de hermanos que me dicen: pastor, viera qué extraño, tuve este sueño y quiero contárselo. Y bueno, yo escucho con mucho respeto los sueños de los hermanos, pero muchas personas a veces tienen la presunción, equivocada por cierto, de que todos los sueños tienen una relación espiritual, de que todos nuestros sueños están conectados con un propósito espiritual. Y yo quisiera hoy simplemente instruir sobre este tema de una forma muy sencilla, diciendo que es difícil pensar de que todos los sueños que tengamos tengan algún contenido espiritual, pero que claramente aquí hay una evidencia de que Dios puede usar sueños para hablarnos o dirigirnos. ¿Cuál sería entonces el mecanismo que debemos de usar para interpretar o no un sueño desde una perspectiva espiritual? Yo creo que lo primero que debemos de tener claro es que nosotros como creyentes no basamos nuestra vida de fe en un sueño ni en la revelación de un sueño. Que nosotros como creyentes basamos nuestra vida de fe en toda la revelación espiritual y bíblica que tenemos en la Escritura. Eso es lo primero que deberíamos de entender y comprender. Nuestra vida no se sustenta en la revelación de sueños. Nuestra vida se sustenta en la revelación bíblica. Como creyentes, esta es nuestra más grande y poderosa y preciosa revelación. Y no hay nada, ni siquiera un sueño, ni el sueño más trascendente, y hoy lo vamos a ver aquí hoy, ni el sueño más trascendente podrá sustituir la gloriosa revelación de la palabra de Dios, de la Escritura. Por eso tenga entonces cuidado, porque muchos se obsesionan por la interpretación de un sueño, cuando lo que verdaderamente debería quitar nuestro sueño es conocer a profundidad la revelación bíblica. Y no solo conocerla, bueno, hay que conocerla y vivirla, conocerla para vivirla, para que ella transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de amar, nuestra forma de vivir. Dicho todo esto, sí creo que Dios puede hablar a través de un sueño. Lo está haciendo aquí en este capítulo 28 de Génesis. Pero no creo que ninguno de los sueños sea superior a la revelación bíblica. Y por eso entonces interpreto en mi vida que debemos de tener atención y discernimiento a los sueños que tenemos, pero que todos ellos tienen que ser filtrados por la revelación de la Escritura y encontrar en el Señor siempre, en su palabra, la dirección que nuestra vida necesita. Cierro el paréntesis. Este es un sueño muy especial que dice Génesis 28, porque este es un sueño donde Dios interviene de forma directa a Jacob. Jacob sale de la casa de su padre atemorizado, amenazado, confundido, atropellado, una salida atropellada, no planificada. Y en ese camino Dios lo intercepta a través de un sueño para revelarle su propósito y afirmar su presencia en su vida. Mientras dormía, dice el texto, soñé con una escalera que se extendía desde el cielo hasta la tierra.
donde veía ángeles que subían por la escalera y ángeles que descendían por la escalera. Este sueño de Jacob me hizo conectarlo de forma inmediata con aquella famosa torre de Babel. ¿Se acuerdan el pasaje también de Génesis? Esta torre fue construida mucho tiempo antes de que Jacob viviera, pero es una torre que nos demuestra un hecho que vale la pena subrayar aquí. Cuando los orgullosos constructores de Babel buscaron establecer una manera, con base en su desarrollo tecnológico y científico, de alcanzar una comunicación entre el cielo y la tierra a través de sus propios fines, fracasaron. Ellos pensaron que iban a construir una torre tan alta, un rascacielos tan elevado, que podrían llegar hasta la misma presencia de Dios. Ellos querían demostrar a las civilizaciones antiguas que ellos podían, a través del desarrollo constructivo y tecnológico, llegar a encontrarse con Dios en los cielos. Ellos pensaban que podían hacer una torre hasta llegar al cielo. Pero a diferencia de este intento fallido de los tiempos de Babel, en la escalera que soñó Jacob, Dios le demostró que su revelación no proviene del ser humano hacia él, que la revelación es producto de la autoridad y de la decisión que Dios ha hecho a lo largo de la historia al llamar al ser humano al arrepentimiento, a buscarlo y a seguirlo. La revelación no es el resultado de que el ser humano busque a Dios. La revelación es el resultado de que Dios se permitió ser conocido por el ser humano a través del llamado que Él ha dado a la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia, entre los que contemplamos su vida y mi vida. El que un día Dios tuvo su maravillosa gracia para llamarnos y que nos dio la capacidad de nosotros poder responder a ese llamado. Para el ser humano es imposible alcanzar al Señor con sus propios recursos. No habrá ciencia, no habrá desarrollo tecnológico que pueda habilitar esto. Todos y esta humanidad necesita la revelación de Dios, porque solo de esa manera podremos conocerlo, solo de esta manera podemos accesar a su gracia. Y eso es exactamente lo que este sueño demuestra, porque es Dios que le está mostrando a Jacob que hay una escalera que conecta el cielo con la tierra, y en la parte superior está el Señor, y los ángeles bajan y los ángeles suben. Mientras el ser humano sigue buscando edificios para huir o escapar del Señor, el ser humano necesita saber que solo en Cristo es el único que puede revelarse, que solo Él puede tomar la ventaja para revelarse a nuestras vidas, como lo hizo un día. Qué bendito día ese que Cristo se reveló a nuestras vidas. Qué bendito día este que nosotros pudimos comenzar a conocer a Jesús y aceptar su voluntad. Y entonces, en medio de esta huida de Jacob, en medio de este momento tan difícil en la vida de Jacob, en medio de este momento de crisis, diríamos así hoy, cuando aquel huía por la mentira y por el engaño, en ese momento de caída de Jacob, huyendo, temeroso, amenazado, confundido, humillado y derrotado, diría. En ese momento es cuando Dios decide revelarse a Jacob. Cuando él dormía a la intemperie con una piedra de almohada. Y allí Dios se revela a este hombre.
Dice la escritura, volvamos allí, en el verso 13, que en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham. Qué Dios tan hermoso. El Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Dios le mostró a Jacob que no estaba solo, que su misma presencia estaría con él y que él lo haría regresar a la tierra que prometió a sus antepasados. Dios le reveló a Jacob la esencia misma de su pacto con su pueblo. Jeremías 7:23 dice: obedézcanme, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Como sabemos hoy, quienes hemos estudiado la Escritura, todo esto obedece a una revelación progresiva. Dios ya había prefigurado desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén un plan de redención, un plan de salvación, donde Dios entonces anunció que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Dios tenía que establecer la forma en cómo traería a ese niño al mundo, su máxima revelación, a su Hijo Jesucristo. Y Él escogió una nación, escogió un pueblo a través de estos patriarcas a los que Dios les habló y les demostró su gloria. Abraham, su hijo Isaac y ahora su hijo Jacob. Y Dios está aquí afirmando ese compromiso. Dios está hablando de todos los que Él reuniría en Cristo. ¿Saben qué? Génesis 28 narra nuestra historia también, porque estamos ahí. Dios le dijo que Él esparciría de todas las direcciones, que su descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra, y que todas las familias de la tierra, ¿lo ven?, serían benditas por medio de Él. Nosotros estábamos en Génesis 28. Nosotros somos producto también de esta promesa que Dios le dio a través de ese sueño glorioso a Jacob. Alegrémonos en esta mañana de que el Señor pensó en nosotros y ha pensado siempre para redención y salvación en esa elección divina que Dios ha hecho a nuestras vidas. Dios le daría la tierra en la cual estaba acostado. Y eso lo interpretó fácilmente Jacob. Él estaba acostado en la tierra de la herencia que Dios le daría. ¿Y qué hizo entonces Jacob? La Biblia dice que se despertó. ¿Y qué hizo? Volvamos a Génesis 28 y veamos qué hizo Jacob luego de este sueño tan maravilloso, donde Dios le habló. Génesis 28, ahora el verso 16. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Y a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da aliento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Cuando Jacob despierta del sueño, despierta impresionado, emocionado, reconociendo la presencia de Dios en esa tierra.
la presencia de Dios en ese lugar. Él reconoce que Dios está manifestando su presencia en ese lugar. Y él dice, este lugar es la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Jacob comprendió que lo más importante de la tierra prometida es que Dios había elegido vivir en ese lugar. Que Dios había elegido a esa tierra para habitar, para vivir, para morar y manifestar su gloria, su amor y su presencia. Jacob, a través de este sueño, reconoce eso, comprende la importancia de la presencia de Dios. Jacob entendió lo que Dios le había revelado a su abuelo Abraham. Y entonces Jacob responde a la promesa. ¿Cómo respondió Jacob a esa promesa? Yo veo dos actos preciosos aquí. Uno, Jacob, al reconocer la presencia de Dios en ese lugar, adoró al Señor y su corazón fue lleno de fe. ¿Lo vieron? Tanto así que hasta la piedra, una piedra insignificante, le dio un valor. Él tomó la piedra y derramó aceite, un acto de adoración, un acto profundamente significativo, un acto de devoción espiritual en la que Jacob encuentra esto. Una columna de piedra, la piedra que le había hecho reposar su cabeza, derramó aceite de oliva sobre ella y entonces renombró aquel lugar y aquella ciudad llamándola Betel, que traducido es casa de Dios. Esta es la casa de Dios, dijo Jacob. Aquí habita el Señor, aquí mora Dios, aquí está la presencia de Dios, es lo que entendió Jacob. Y entonces, ante esa presencia, se llenó de fe, de obediencia y de adoración. Luego de esto, Jacob lo vemos haciendo un voto a Dios. Y se lo dijo, muy lindo, muy valiente el voto de Jacob. Si de verdad le dice a Dios, estás conmigo y me proteges en este viaje y me provees todo lo que necesite, y si yo regreso sano y salvo a esta tierra de mi padre, entonces reconoceré que estás conmigo y que eres mi Dios. Y que esta piedra que he levantado conmemorativamente será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré la 10ª parte de todo lo que yo tenga. Qué hermoso. Le dejo de tarea que siga leyendo Génesis y que descubra cómo Dios respaldó a Jacob de una forma gloriosa, a él y a todos sus descendientes. Y cómo Dios se encargó de cumplir plenamente esta promesa y cumplir y satisfacer perfectamente el sueño y su revelación en la vida de Jacob. Ahora bien, un día Jesús se refirió a esta escalera. Y eso está en los evangelios. Y quiero ir con ustedes a ese pasaje donde Jesús habló de esta escalera. Y que veamos la conexión entonces que hay entre este pasaje de Génesis 28 y los evangelios. El contexto del pasaje es el llamado que Jesús hace a los discípulos. Y específicamente a dos, a Natanael y a Felipe. Ese pasaje está en Juan capítulo 1, versículo 47. Búsquelo conmigo, por favor. Juan capítulo 1, versículo 47. Y veamos qué fue lo que dijo Jesús acerca de aquel sueño de Jacob, de aquella famosa escalera que conectaba la tierra con el cielo. Verso 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó:
Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, le dice Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús en este pasaje le promete a sus discípulos una revelación superior a la que había recibido Jacob en aquel sueño que les narré. Porque Jesús mismo les dice, ustedes van a ver al Hijo del Hombre. Y eso lo he explicado aquí ya muchas veces, como la forma favorita en la que Jesús se refirió acerca de sí mismo fue a través de este título mesiánico llamado el Hijo del Hombre. Un título que fue utilizado en los escritos proféticos, principalmente en el libro de Ezequiel, que anuncia la venida al mundo del Hijo de Dios, del Mesías Redentor y Salvador, de aquel elegido por Dios para traer salvación, liberación y libertad a su pueblo en la tierra. La escalera con la cual soñó Jacob era apenas un símbolo de una unión que Dios proveyó entre el cielo y la tierra, una manifestación de su autoridad y salvación sobre este mundo caído por el pecado. Por eso es que aquel sueño realmente comunica que un día Dios enviaría al mundo a su precioso Hijo Jesucristo, pues la encarnación de Jesús revela cómo Dios descendió a este mundo para venir a habitar en él y poder morir por causa de nuestros pecados. Cristo, Jesús, es la escalera que Jacob soñó. Es la forma en cómo Dios unió el cielo y esta tierra. Solo por medio de Jesús fue hecho una unión salvadora y gloriosa entre el cielo y la tierra. Una unión que era imposible que un ser humano cualquiera pudiese alcanzar a lograr. Porque tan absurda como la Torre de Babel, es absurdo todo intento humano por tratar de conocer bajo sus propios medios y entender a Dios. Solamente la obra perfecta y redentora nos demuestra que vino el Hijo de Dios a este mundo para producir salvación y revelación de salvación al mundo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que Filipenses nos dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Lo ven? Él usó la escalera, se rebajó voluntariamente. Él descendió del cielo, del trono, donde ya existía. Él tomó la escalera que unía el cielo con la tierra. Es una metáfora, por favor. Y vino al mundo, se rebajó a venir a este mundo lleno de condenación, de maldición, de pecado, cargado de intentos fallidos del ser humano por intentar salvarse a sí mismo.
o parecerse a Dios o ser semejante a Dios. El Filipenses dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre e hijo de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, dele gracias, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Esta fue la escalera que Dios usó para traer la salvación al mundo. Y este es el Salvador que vino de los cielos, que descendió de los cielos por esa escalera para darle salvación, esperanza y redención a este mundo perdido, caído. Jesús hizo posible que la experiencia espiritual que Jacob tuvo camino a Padán Aram no se compare con nada, o no se compare en nada con lo que nosotros hoy podemos disfrutar y experimentar cada día. Yo veo un Jacob que se despierta del sueño con un entusiasmo, con una fe, con una devoción por la presencia de Dios en aquel lugar. Y esto me hizo preguntarme el Espíritu Santo al preparar esta predicación. ¿Cuánta obediencia? ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánta devoción? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta obediencia tienes ante mi presencia que vive en ti? ¿Cuánta devoción hay en ti por mi presencia? Porque la presencia que experimentó Jacob no puede ser comparada con la presencia que ahora he puesto en ti. Jacob respondió a un sueño. Nosotros tenemos que responderle a la presencia del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Aquel sueño significó para Jacob la revelación de que esa tierra era santa y bendita, porque ahí moraba Dios. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos tiene que recordar cada día que esta tierra también es santa, porque aquí habita el Espíritu de Dios. Que su presencia está con nosotros, que no se apartará jamás. Dios le dijo a Jacob en Betel: nunca te dejaré. Jesús le dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el segundo domingo que predico de esto, porque Dios ha marcado en mi corazón la necesidad de que la iglesia escuche que su presencia está con ellos, que la iglesia está con nosotros, que su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Si le va a aplaudir, apláudele fuerte a Cristo. Por cuanto el Señor puso en nosotros su espíritu, hoy no necesitamos construir sigurat, rascacielos, torres altas para decir que en la cúspide de ese lugar está la presencia de Dios. No tienes que ir a ninguna ciudad del mundo, no tienes que ir a ningún lugar del mundo para descubrir que ahí mora Dios. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Y su espíritu vendrá sobre ti, descenderá y te hará una morada, una casa, un templo vivo.
y Él morará en ti. Y esa es la más gloriosa promesa que entendemos en la revelación gloriosa del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros somos habitaciones del Espíritu. Ahora su presencia vive en nosotros y esta revelación gloriosa se cumple en nuestras vidas. Se cumple en nuestras vidas. Ahora también podríamos decir, como creyente, nacido de nuevo por el agua y el Espíritu, soy una puerta del cielo. Soy puerta del cielo. Pues el Señor está conmigo. Y Él está conmigo. Él está en mí. Él vive en mí. Él manifiesta su presencia en mí. Su presencia está conmigo. Esto nos debe animar, iglesia, como lo hizo con Jacob, a una vida de amor, de obediencia, de fe y devoción. Porque la gloriosa presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Su iglesia, somos el templo de Dios. Somos el extremo inferior de la escalera que vio en el sueño Jacob, que conecta el cielo con la tierra. Nosotros somos el extremo inferior de esa escalera. Un extremo inferior que en este mundo le corresponde proclamar esta justicia, esta verdad, este evangelio, esta salvación y esta maravillosa noticia que el cielo y la tierra fueron unidas por Cristo Jesús. La iglesia es la revelación de Dios que le dice al mundo que solo hay un camino, solo hay una escalera, la de emergencias, por cierto, para poder llegar al cielo. Es esta. Pero para poder accesar a esta escalera tendrás que pasar por una puerta, y el nombre de esa puerta se llama Jesucristo. Termino diciendo las palabras del Señor Jesús en Juan 3:13, cuando dijo: nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, este es el Hijo del Hombre. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.